Vamos a empezar el webinar. El webinar, el, el- el tema es cómo cumplir con el nuevo estándar, la nueva norma IFR 16 de arrendamientos usando SAP Real Estate Management. ¿Vale? Bueno, para todos los asistentes y que pongáis cara a quién está hablando detrás de estos cascos y en la plataforma de Adobe, mi nombre es Javier Alonso y soy director de la empresa REM Solutions. Somos una empresa especializada en proyectos de implantación del módulo de Real Estate y de todo lo que tiene que ver con la gestión inmobiliaria. Y como vais a ver durante el webinar, SAP se ha llevado la solución al IFRS 16, a la nueva normativa, dentro de este módulo. Era un módulo ya preparado con contratos de arrendamiento y con el cambio de normativa lo que hace SAP es aprovechar toda la potencia de los contratos de arrendamiento que tenía en este módulo y adaptarlo para que pueda dar solución a la nueva normativa de arrendamientos. ¿Vale? ¿Qué agenda tenemos para el webinar de duración de 1 hora? Bueno, pues vamos a hacer un breve resumen de esta normativa de IFRS 16. También tiene una codificación por las autoridades americanas en el US GAAP, el 842. En términos de plazos, en términos de qué requerimientos principales tiene la norma, el nuevo estándar, y en términos de impacto, que bueno, el impacto es alto, como veremos, ¿no? Una segunda parte será explicación de qué solución le ha dado SAP sobre el estándar de Real Estate flexible y veremos primero los requerimientos técnicos, cómo tiene que estar mi máquina, ¿no? A qué nivel de Enhancement Package y de Support Package para poder aplicar la solución que ha liberado SAP. Y también vamos a ver el planteamiento o el detalle funcional de cómo le da cobertura y lo veremos en máquina digamos, unos casos de prueba que tenemos en un entorno IDES preparado para que podáis seguir la explicación teórica de la solución. ¿Vale? El estándar es de obligado cumplimiento, en el caso de IFRS 16, a partir de enero del 2019. Entonces, bueno, todas las empresas os estaréis preparando para enfocar un proyecto de implantación. Entonces, la última parte del webinar hablaremos de eso, ¿no? De cómo enfocar un proyecto de implantación para cumplir con la normativa de obligado cumplimiento. ¿Vale? Bueno, voy a hacer un chequeo de que todo va bien, de que me estáis siguiendo bien el PowerPoint y la presentación. Vale, pues entonces seguimos adelante. Veamos un repaso rápido a la normativa, al IFRS 16, ¿no? Esta normativa se publicó el 13 de enero de 2016 y, como decía antes, tiene una fecha de aplicación de obligado cumplimiento en enero del 2019. Si bien es verdad que la norma permite adoptarla previamente con ciertos condicionantes para hacer desde enero del 2018 un comparativo de balances y de cuentas de resultados, permitir ese comparativo con la aplicación de la nueva normativa respecto a la situación anterior. ¿Vale? Desde el punto de vista de los arrendadores no supone cambios significativos. El gran cambio es desde el punto de vista de los grandes arrendatarios, grandes retailers o empresas que tienen tomado en arrendamiento un gran número de inmuebles. Resaltar que existen diferencias entre IFRS y US GAAP en el tratamiento contable de los activos y en qué excluye o qué incluye dentro de un contrato de arrendamiento que tiene que estar sometido a valoración. Hoy nos concentraremos en la normativa IFRS, pero SAP también cubre diferentes normas de valoración, GAPs locales, IFRS o US GAAP. ¿Vale? La norma lo que sí permite es excluir arrendamientos que sean a corto plazo. Es decir, cualquier contrato de arrendamiento con una duración menor a 12 meses no estará sometido a la regulación del estándar. ¿Vale? Por lo tanto, como vamos a ver,
seguirían un tratamiento como hasta ahora de los arrendamientos operativos, es decir, con una contabilización de gasto a proveedor. Todo aquel contrato de arrendamiento cuya duración supere los 12 meses, en cambio, está sometido a la nueva norma y tendrá que ser reportado y contabilizado como marca la nueva norma. Otra exclusión, en caso de IFRS, son los activos de bajo valor. Aquellos activos que estén por debajo de 5.000 euros tampoco están sujetos a la norma. Bueno, la norma cambia completamente la forma de considerar los arrendamientos operativos y pasa a considerarlos como los arrendamientos financieros, por lo cual no es solo un impacto, digamos, contable y desde el punto de vista tecnológico que hay que cubrir, sino que hay que tener una visión holística del proyecto, ¿no? Tiene un gran impacto en los procesos de negocio, en los sistemas, en los procedimientos de control, pero vamos más allá, tiene un impacto a la hora de negociar los arrendamientos, tiene un impacto a la hora de, digamos, valorar financieramente si me conviene más alquilar o comprar un local, algo que hasta ahora no se planteaba. Digamos que une el mundo del gestor de los contratos de arrendamiento con el mundo del valorador de activos y de las finanzas, ¿no? La norma también pide en el periodo transitorio hasta que se aplique y después que en los, digamos, los disclosure requirements, ¿no? Una explicación de esos resultados y de ese cambio en balance que sea explicado en los estados financieros. ¿Qué supone también? Que se eliminan prácticamente todas las contabilizaciones fuera de balance. Decimos prácticamente porque, como hemos comentado, hay ciertas exclusiones de arrendamientos a corto plazo o de activos de bajo valor que permiten seguir contabilizándose y valorándose con la valoración antes de esta norma. Pero para el resto de contratos de arrendamiento y de acuerdos de arrendamiento ya es de aplicación la norma y, por tanto, el estándar lo que requiere es que los arrendatarios reconozcan la mayoría de sus contratos de leasing y de arrendamiento en sus balances. Vamos a ver el marco temporal de estos cambios regulatorios, ¿no? Como decíamos, las autoridades publicaron el nuevo estándar, el IFRS 16, el 13 de enero del 2016. Las autoridades americanas lo publican el 25 de febrero de 2016 y en caso de IFRS 16 es de aplicación efectiva a partir del 1 de enero del 2019, permitiéndose una adopción temprana para sacarse, digamos, un comparativo con el año anterior, ¿vale? En el caso americano es de aplicación al siguiente año fiscal posterior a 15 de diciembre de 2018. La implantación de esta norma, SAP se la ha llevado al módulo de Real Estate Management para la parte de inmuebles y lo que llama SAP Lease Administration para equipamientos, ¿vale? Os vamos a explicar en qué cobertura dentro del mundo SAP le está dando, porque esta norma no es solo de aplicación a bienes inmuebles, sino también a bienes muebles, ¿no? Y por lo que estamos aprendiendo, os vamos a enseñar un poco cuál es el producto de SAP o dónde va ubicando tanto la solución para bienes inmuebles, que está claro que es el módulo de Real Estate Management, pero las opciones que hay para la, digamos, solución para el arrendamiento, para la cobertura funcional del arrendamiento de bienes muebles. Actualmente, el reporting actual de arrendamientos operativos para los arrendatarios era que se mostraba fuera de balance y que se explicaba en anotaciones en los estados financieros si querías dar una explicación para IFRS en balance, ¿no? Preveyendo el impacto. A partir de ahora hay que capitalizar la mayoría de los arrendamientos operativos, se convierten en arrendamientos financieros y hay que registrarlos en balance como activos y pasivos. Hay que tener en consideración que no es lo mismo arrendar un bien inmueble que arrendar un bien mueble, ¿no? Tanto en las cláusulas de los arrendamientos como a nivel de procesos principales, ¿no? Cuando estamos arrendando un bien inmueble, normalmente con un contrato de arrendamiento arrendamos uno o un pequeño número de propiedades.
con unas condiciones de pago diversas para el mismo contrato, ¿no? Tengo unos gastos de renta base, pero puedo tener rentas variables, puedo tener unos gastos de comunidad, puedo tener una refacturación de gastos única, etcétera, ¿no? Cuando estamos hablando de arrendamientos de bienes muebles, suele ser un único contrato que aplica a un gran número de activos o bienes muebles, y sin embargo aquí hay pocas condiciones de pago para el mismo contrato de arrendamiento, ¿vale? El pago de las condiciones, en el caso de bienes inmuebles, se puede realizar en distintas monedas y normalmente para un arrendamiento de bienes muebles los contratos están en moneda única. Y para arrendamientos de bienes inmuebles, además del impuesto del IVA o del impuesto sobre ventas, tenemos otro tipo de impuestos locales que gravan la propiedad de los inmuebles. Es una estructura de impuestos más compleja. También a nivel de procesos principales, para el arrendamiento de bienes inmuebles, pues tenemos que gestionar opciones a prórrogas múltiples, a rescisiones anticipadas, por ejemplo, break options, tiempos de obligado cumplimiento. Tenemos todo el tema de la liquidación de gastos y el mantenimiento de áreas comunes y tenemos contratos de renta variable. En el caso de arrendamientos de bienes muebles, nuestra preocupación va más en el sentido de que tengo bajas parciales y gestión de altas y bajas y del equipamiento en masa. No es una relación tan unívoca contrato con bien arrendado. Vale. Si nos llevamos esto al mundo de soluciones SAP, ¿vale? Al mundo de soluciones SAP veremos que hay donde está el mayor impacto del nuevo estándar del IFRS 16 es en la parte de arrendatario, ¿vale? Por eso veis las flechas que yo puedo ser arrendador o arrendatario y donde tengo un mayor impacto en el IFRS 16 es en la parte de arrendatario. Y luego, como estamos comentando, tengo un arrendamiento de bienes inmuebles, de propiedades, pero puedo tener un arrendamiento de otros bienes, ¿vale? De equipamiento o de otro tipo de bienes muebles, fotocopiadores, portátiles, bueno, elementos de transporte, renting de vehículos, etcétera, ¿no? Entonces, la solución para la parte de bienes inmuebles está dentro del módulo de SAP Real Estate Management, ¿vale? Solución que hay que actualizar para que se dé cobertura al estándar IFRS 16 y a US GAAP al 842. Para la parte de bienes muebles, SAP considera que le da cobertura en la parte de arrendador con SAP Leasing y en la parte de arrendatario aquí hay una doble visión. Por una parte, en el módulo de Real Estate lo ha preparado también para alquilar no solo bienes inmuebles, sino también bienes muebles, pero como hemos visto hay diferencias entre lo que son los procesos y lo que son las particularidades de arrendar un bien inmueble con un bien mueble, ¿no? Entonces, lo que ha hecho es que en los contratos de arrendamiento no sea necesario dar de alta como objeto en arrendamiento en el módulo, como en un maestro, los bienes que se están arrendando. Es decir, normalmente cuando tú estás arrendando un bien inmueble en el módulo de Real Estate, lo que haces es dar de alta ese local, ese almacén, esa oficina en el módulo como dato maestro y posteriormente cuando se crea el contrato se asignan esos bienes creados ya en el módulo como datos maestros al contrato. Si yo quiero llevar por un contrato de real estate ahora un arrendamiento, por ejemplo, de 50 ordenadores, ya no es obligatorio crear los ordenadores como objetos en el módulo, sino que puedo crear directamente en el contrato un objeto genérico que le llame 50 ordenadores, que no está soportado por detrás por un maestro individualizado de cada uno, ¿vale? Para la parte de bienes muebles, SAP también está trabajando con un proveedor que se llama Nakisa, que tiene la gestión o están especializados en todos los temas de leasing de bienes muebles, ¿vale? Entonces, aquí la primera pregunta a SAP fue, cuando hemos estado en diferentes workshops, etcétera, es ¿dónde está la solución? ¿Está la solución dentro del módulo Real Estate Management o está la solución en Nakisa, ¿no? Bueno, lo que nos han comentado es que si tú tienes un gran
número de movimientos en masa y haces una gestión bastante detallada de tus bienes muebles, porque tienes gran cantidad de ellos, la solución que se debería implementar es Nakisa, ¿vale? Es verdad que está certificada e integrada dentro del mundo SAP, pero digamos que la solución que han creado dentro del módulo de Real Estate para que sin tener que crear esos objetos dentro del módulo seamos capaces contablemente de cubrir el estándar para bienes muebles, podría quedarse corta en la gestión masiva de activos muebles, ¿no? Por lo cual, la recomendación es, oye, pues si no tengo gran movimiento, ni bajas masivas, ni bajas parciales, etcétera, con grandes movimientos, puedo llevármelo al mundo del SAP Real Estate Management y, sin embargo, si tengo que hacer una gestión muy activa y con grandes movimientos de los bienes muebles, lo que recomiendan es llevárselo al mundo Nakisa, ¿vale? Voy a hacer aquí un paréntesis porque, bueno, como me han explicado en la USAPE, estáis a micrófono cerrado porque si no el sonido ambiente sería demasiado fuerte, pero vamos a dejar un momento al final del webinar para que a través del chat planteéis vuestras cuestiones, ¿vale? Si no somos capaces de resolverlas todas durante el webinar, pues bueno, nos las dejamos anotadas y bueno, os dejo mis datos de contacto y podemos hacer seguimiento de estas dudas que surjan a través del webinar, ¿vale? Bueno, ¿qué es un arrendamiento? Brevemente, sobre todo, cómo lo define la nueva ley, pero desde el punto de vista de saber la definición para ver qué impactos tiene, ¿no? Pues el IFRS 16 define un arrendamiento como un contrato que transmite al cliente, que en este caso sería el arrendatario, el derecho a utilizar un activo por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación, ¿vale? ¿Y qué exigencias tiene esto? Pues que hay que reportar un activo, que es el derecho de uso, y hay que reportar en balance un pasivo, ¿vale? ¿Y cómo lo valoro este activo y este pasivo? Pues inicialmente por el Net Present Value, por el valor presente de los pagos futuros de arrendamiento. Es decir, convierte el arrendamiento operativo en un arrendamiento financiero, ¿vale? Con la excepción comentada de los bienes de bajo valor o con los arrendamientos a corto plazo. Y esto tiene bastante impacto. Tiene bastante impacto porque me cambian los balances de las empresas, me aparece de repente un pasivo para empresas que puedan tener 5.000 locales en alquiler o 7.000. De repente tengo que descontar todos los flujos de caja futuros de mi arrendamiento a partir de enero del 2019 y de repente me aparece un pasivo en el balance, un pasivo que me determina ratios financieros, que me determina KPIs de endeudamiento. Entonces, a nivel balance, el impacto es importante. A nivel PIG también, porque hasta ahora los arrendamientos era un gasto que me parecía como un gasto operativo y me influía en el EBITDA, ¿no? Y a partir de ahora, lo que me llevo a gasto del ejercicio es la amortización del activo, derecho de uso, y los intereses financieros ficticios o los gastos financieros de ese pasivo que tengo en el balance, ¿vale? Esto puede hacer, la norma también distingue entre qué tipos de gastos entran en valoración en un contrato de arrendamiento y qué tipos de gastos se excluyen. Por ejemplo, la renta fija de un contrato entra en la valoración, es decir, me va el pasivo, pero si yo tengo rentas variables, no entran en la valoración, por lo cual esto puede llevar a que las empresas cambien su forma de negociar los arrendamientos y se vayan desde una fórmula de renta fija a eliminarlas y hacer fórmulas solo de renta variable, ¿vale? O también intentar aquellos contratos que no son claramente de arrendamiento, sino que se pueden reflejar como contratos de servicio, o bien meterlos como intentar negociar contratos a corto plazo para excluirlos de la valoración, ¿vale? Lo que no se espera es en la contabilidad de los arrendadores cambios relevantes. Esto es más para la contabilidad de los arrendatarios. Y los arrendatarios, en cambio, necesitan considerar muchas variables. Es decir, los plazos del arrendamiento. A lo mejor ahora no me interesa firmar contratos de arrendamiento tan a largo plazo
cuyo descuento de flujos de caja me va al pasivo por un importe mayor y quiero firmar contratos de arrendamiento más cortos, ¿no? O tengo que considerar firmar contratos más de renta variable que de renta fija. También tengo que ver a qué tasa de interés o de descuento voy a tener que actualizar mis flujos de caja del contrato. Y eso son decisiones que están ahora internamente todas las empresas valorando, ¿no? ¿Qué tasa de interés aplico? ¿Qué plazos de arrendamiento? ¿Considero que un arrendamiento dura hasta la primera break option o hasta el obligado cumplimiento o la vida total del contrato? Etcétera, ¿no? También tengo que considerar que en un arrendamiento no solo tengo la renta normal, sino que tengo unos costes iniciales directos. Pues, por ejemplo, a veces pago un derecho de traspaso o un pago al propietario para que me deje entrar en un local muy atractivo para mi negocio, o a veces al revés, tengo una aportación a obras que me da el arrendador que me facilita el trasladarme a ese local, ¿no? Todo esto influye también en la valoración. Es decir, la ley lo que dice es que no solo es el descuento de las rentas futuras, sino que tengo que considerar todos esos derechos de traspaso, gastos e posibles ingresos iniciales a la hora de descontar y a la hora de reflejar mi activo y pasivo en balance. ¿Vale? Una vez que yo he hecho ese descuento, y lo veremos luego en SAP, en un ejemplo de un descuento de flujos de caja y de todo esto que estamos hablando, se complica luego la cosa, porque cada vez que haya una renovación o una actualización, por ejemplo, por IPC de mis contratos de arrendamiento, me cambian los flujos de caja futuros. Es decir, ya no estoy pagando una renta de 1.000 euros al mes, sino que estoy pagando de 1.100, por ejemplo, ¿no? Por lo cual tengo que reevaluar y volver a dar un nuevo valor al activo y pasivo en mi balance. Esto lo mismo pasa, este mismo caso pasaría si hago una renovación del contrato, una prórroga, y me voy en el contrato 5 años más allá, por lo cual mis flujos de caja, el valor del activo y del pasivo también se incrementan. Y además, la ley dice que algunas modificaciones de contratos puede ser un nuevo contrato de arrendamiento o se deberían de dar como mayor valor dentro del contrato existente, ¿vale? Bueno, pues todos estos requerimientos principales de la ley tienen impacto porque a partir de ahora pues hay que establecer un proceso de negocio apropiado para controlar qué hacer en la revaluación, ¿vale? Es decir, como decíamos, se une el mundo del gestor del contrato con el mundo del financiero, ¿no? Y habrá que decidir cuándo revaluar, en base a qué criterios, cómo negociar los contratos. Es decir, el mundo del gestor de activos financiero y del gestor de los contratos se une, ¿no? Vale. La norma, vamos a la estrategia de transición. Aquí hay dos casos. En el caso de IFRS, la norma se puede aplicar de forma retrospectiva, es decir, no espero a la fecha de aplicación inicial que marca la ley, que es el 1 de enero del 2019, sino que me lo traigo ya, por ejemplo, a un periodo comparativo desde 2018, ¿vale? O bien puedo esperar a enero del 2019 para hacer la aplicación inicial. En el caso de US GAAP, aquí no se espera hasta la entrada en vigor de la norma, sino que ya las empresas se tienen que preparar para hacer ese periodo comparativo durante el 2018. Cada empresa debe de decidir su estrategia de transición. Si elige, digamos, la de periodo comparativo, la previa, te proporcionará o tendrás más información de comparación entre las normas, es decir, desde tu local GAAP o tu plan general contable español, por ejemplo, hasta que se adopte la norma con el nuevo estándar IFRS, pero claro, los plazos se aprietan, ¿no? Es decir, tengo menos tiempo, no tengo hasta enero del 2019, sino que ya lo tendría que tener listo para enero del 2018. Sin embargo, si opto por digamos, esperar más tiempo hasta el enero del 2019, pues tengo más tiempo para la preparación, menos costes, pero bueno, pues no tengo un periodo comparativo entre las normas. Cada empresa deberá decidir su estrategia de transición teniendo en cuenta un poco esos costes y recursos disponibles.
Bueno, hasta ahí era un breve repaso de los grandes puntos de la norma. Probablemente muchos de vosotros de los que estáis escuchando sois financieros y tenéis bastante más conocimiento que de la norma y de las peculiaridades y particulares de las que he ido reflejando y he dado grandes pinceladas, pero bueno, era un repaso general para que estemos todos ubicados, ¿no? A nivel técnico, y esto es un copy-paste de la solución y de la transparencia que dice SAP, ¿no? Ahora me llevo la solución al mundo de SAP. A nivel de integración, hemos dicho que está dentro del componente de Real Estate Flexible, pero claro, el componente Real Estate Flexible tiene que trabajar siempre con el módulo financiero y el módulo analítico de control de gestión por debajo, como mínimo, ¿vale? Por lo cual, a nivel de integración, desde el punto de vista técnico, si todavía no estoy en S4, HANA, y todavía estoy en ECC, pues tiene integración con el New General Layer y con el Classic Layer, ¿vale? Es decir, con el módulo financiero antiguo y con el New General Layer. También, es decir, cobertura completa un poco del FI antiguo. También a nivel de finanzas, tiene integración con el nuevo S4 Finance, ¿vale? No sé si se ha caído la conexión. ¿Me seguís oyendo y viendo? Vale, sí, entonces continúo. Si todo va bien. Ah, ¿no veis la presentación? Vale. Ah, ¿ahora la veis? Vale, perfecto. Vale, entonces os decía que tiene integración tanto con los módulos financieros antiguos como con el nuevo producto S4 HANA Finance, ¿vale? Y tiene integración con el módulo de activos fijos. Y ahora os explicaré por qué, ¿vale? Hay dos opciones a la hora de llevar el nuevo estándar a SAP. Una es sin el módulo de activos fijos, con contabilizaciones directas en balance, y otro haciéndolo a través de la integración con el módulo de activos fijos. Entonces, si optamos por la opción de llevarlo con el módulo de activos fijos, tiene integración Real Estate con el módulo de activos fijos, ¿vale? ¿Y cómo se implementa esto? ¿Es un add-on? No, es un support package, es decir, no tiene coste adicional, y lo que sí se necesita es que a nivel de Engagement Package estemos en Engagement Package 6 o superior, y a nivel de S4 también tendré que tener un S4, en este caso on-premise, y aunque creo que también lo están liberando para cloud, y con un nivel de parche menor, ¿vale? De memoria os digo que si estamos en Engagement Package 6, creo que hay que llevárselo al Support Package 18-19, mientras que si estamos en el Engagement Package 7, con subirlo a nivel de parches 8 o así, ya es suficiente, ¿vale? SAP liberó la solución en julio del año pasado, del 2016, por lo cual esas son las dos notas más relevantes donde explican cómo ponerse a nivel de parches y cómo implementar la solución. Vale. Ahora vamos a ver qué enfoque le ha dado SAP, toda esta norma que hemos explicado brevemente, cómo se lo ha llevado al mundo SAP. Bueno, pues dentro del módulo de Real Estate ya tenía, digamos, que los contratos de arrendamiento, ¿vale? Ahora, como decíamos, el mundo financiero y del gestor del contrato se unen, ¿no? Entonces, tendríamos por una parte el administrador de los contratos, donde tiene dentro de Real Estate todo el mundo, todo el portfolio de contratos, la administración de contratos, la generación de pagos al arrendador y todos los informes, y lo que hace es integrarlo con el módulo de activos fijos, ¿vale? Donde ahí sí que voy a poder hacer una clasificación de mis activos, una valoración de mis activos y el reporting. Pero para hacer la valoración de los activos no significa que me tenga que ir al módulo de activos fijos, sino que lo ha integrado dentro de los contratos de Real Estate, creando dos pestañas nuevas dentro del contrato, luego lo veremos, donde tenemos una pestaña donde le ponemos a cada contrato las normas de valoración que le aplican, si es el IFRS, si es el US GAAP, si es las dos, si es el Local GAAP y IFRS, etcétera. Entonces, puedo llevar toda la gestión
directamente desde el módulo de Real Estate. Por otra parte, a nivel financiero, utilizará la parte de AP, de Accounts Payable, analítica, y lo que tengo es una contabilidad multigap en General Ledger, en el libro mayor, y puedo elegir entre dos criterios: tener libros o leyes paralelos o basado en cuentas, ¿vale? Lo que os voy a enseñar hoy en máquina es con la opción de Parallel Ledger, que es la más completa, ¿vale? Donde veremos que las contabilizaciones, digamos, de toda la vida de gasto proveedor se hacen todos los layers, pero en función de la norma de valoración, las contabilizaciones que va haciendo SAP las guarda, por ejemplo, en el layer de IFRS o en el layer de US GAAP o en el layer de Local GAAP, ¿vale? Pudiendo siempre ver los asientos que se han generado en cada uno de los layers de forma separada. Vale. Entonces, lo que procura SAP es eliminar silos o, digamos, operaciones compartimentadas dentro de una empresa, tanto a nivel operacional como de proceso, ¿vale? Ya tenía la parte de la izquierda, lo que era la gestión de contratos, con los tipos de contratos diferentes, interlocutores comerciales, etcétera, las cláusulas y condiciones, las opciones de prórrogas y rescisión, el cash flow de pagos y avisos de fechas críticas. A eso le incorpora la clasificación y valoración, es decir, qué normas de clasificación y valoración voy a utilizar, el cálculo y la simulación sobre el valor actual neto, la amortización, los intereses financieros y amortización de la deuda, la gestión de todos esos cambios y revaluaciones que tengo que hacer cuando ya tenía hecha una valoración, pero de repente me cambia el plazo del contrato o hago una actualización de IPC. Tengo opción de reflejar la diferente cobertura de escenarios de transición que me ofrece la ley. La ley ofrece un escenario retrospectivo y un escenario prospectivo. El prospectivo es mirar hacia adelante y descontar solo los flujos de caja a futuro, y el retrospectivo es mirar como si el contrato empezó en el 2001, pues descontar todos los flujos de caja desde el comienzo del flujo de caja del contrato, desde el 2001, ¿no? Bueno, pues SAP, y lo veremos en máquina, tiene la cobertura de los dos escenarios, ¿vale? Y además me permite, desde el módulo Real Estate, crear un activo fijo, o bien ya lo vinculo con un activo fijo que tenía en el módulo, ¿vale? A nivel contabilidad financiera, permite contabilidad multigap, permite la gestión de activos de derecho de uso y pasivos, lo que ya tenía, la contabilidad de clientes acreedores, contabilidad de amortizaciones de activos y de la deuda, los pagos de arrendamiento y la contabilidad analítica, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir entrando en SAP para ver que toda esta teoría, tanto de la norma como de la solución que está en SAP, pues es una realidad, ¿vale? Voy a cambiar a la pantalla de SAP. Si sois tan amables y me confirmáis que estáis viendo ahora la pantalla de SAP, yo vuelvo al chat un momentito para ver que todo va bien. Perfecto, vale. Pues mirad, si veis la pantalla de SAP, veréis aquí bueno, estamos en un entorno demo donde lo hemos preparado, está en inglés, ¿vale? Pero bueno, yo os voy explicando. Aquí dentro del módulo financiero está el módulo de Real Estate flexible, ¿vale? Y entonces se ha creado cuando se activa el add-on, perdón, el support package o la funcionalidad, me crea tanto en el menú funcional una nueva entrada que se llama valoración de contratos en balance, ¿vale? Como en el menú de parametrización, ¿vale? Yo ahora me meto en una transacción que de hecho han creado una transacción solo para parametrizar esta parte dentro del módulo de Real Estate, ¿vale? Bueno, entonces a nivel menú funcional, lo primero que ha hecho SAP es, como ahora el mundo financiero está tan unido con el mundo del gestor de contratos, ha creado una transacción específica para separar los dos mundos, ¿vale? Por lo cual, en la transacción clásica de gestión de los contratos, que era la REC-N, ¿vale? Me meto ahora en la transacción REC-N y veréis un contrato de arrendamiento, pues como entra el gestor de contratos de Real Estate de toda la vida, ¿vale? Por ejemplo, el contrato 46. ¿Vale? Entonces tengo aquí mi contrato 46 con mis pestañas, ¿no? De duración del contrato, de qué estoy arrendando, de mis interlocutores, de mis condiciones de contrato, etcétera. Y aquí aparecen dos nuevas pestañas, ¿vale?
los parámetros de valoración del contrato, donde yo le iré asignando las reglas de valoración. Pues, por ejemplo, esto es un contrato que solo tiene de regla IFRS, pero podría tener diferentes reglas de valoración. Si todavía estoy, por ejemplo, en plan contable español, pero quiero ya hacer simulaciones de IFRS, pues sería un contrato donde tiene asignado el local GAAP, ¿vale? Aquí podría asignarle IFRS, el plan general contable, el US GAAP, ¿vale? Y podría tener N valoraciones por contrato. Y luego, una vez que le meto los parámetros de la valoración, tengo otra pestañita que es la de valoración, donde yo simularé y haré mis cálculos financieros sobre la valoración. Bueno, pues como os decía, esta es la transacción típica de un gestor de contratos, donde si queremos le podemos poner estas dos pestañitas nuevas, limitar un poco cómo se ve en esto. Le podemos decir, oye, el gestor del contrato solo lo ve, ¿vale? Pero no actúa sobre estos parámetros. ¿Por qué? Porque han creado una transacción nueva, que ahora es la que tenéis aquí, ¿vale? La transacción RCECN, que se supone que es la transacción que va a utilizar en mayor medida el financiero para las simulaciones y para ver el impacto en balance, ¿vale? Esta transacción la tenemos aquí, Edit Contract Valuation, y como veréis es una transacción más simplificada del contrato, donde yo además le puedo decir qué se ve. Normalmente le dejaremos ver al financiero que está haciendo la valoración, pues cosas que afectan a la valoración, por ejemplo, inicio y fin de contrato, las condiciones de ese contrato, para que compruebe que hay condiciones que entran en la valoración y otras condiciones que están excluidas. Pues, por ejemplo, la renta base puede entrar en la valoración, pero los gastos de comunidad no tienen que entrar en la valoración, o los gastos de renta variable, ¿no? Y aquí puede hacer sus valoraciones. Es una vista más simplificada y que separa el mundo contable y financiero en esta transacción del mundo del gestor del contrato del día a día del contrato operativo, ¿vale? Entonces, como decimos, esta transacción es para mantener los parámetros de valoración, las normas, y para ejecutar las valoraciones, ¿vale? Y en la transacción de toda la vida lo que le podemos hacer es poner solo una pestaña donde se vea esas valoraciones, si queremos, ¿vale? Pero no las puede modificar. Esto es decisión un poco de cada empresa, de cómo se quiere organizar internamente y cómo va a trabajar, ¿vale? Por otra parte, tenemos cómo ha planteado SAP la solución, ¿vale? La solución ha planteado que creas las N normas de valoración, que es lo que tenemos aquí, ¿vale? Lo veíamos en la RQN. Tenemos diferentes normas de valoración que yo puedo asignarle a un contrato, ¿vale? El antiguo IAS 17, que es la linealización de rentas, el IFRS, podría tener un IFRS prospectivo y retrospectivo para comparar, plan general contable. Bueno, entonces esas normas de valoración lo que van a hacer es poderme crear N valoraciones dentro de cada norma, ¿vale? Es decir, puedo hacer diferentes simulaciones dentro de esa norma. Por ejemplo, aquí, pues fijaros que ya tengo lanzada una, pero yo podría hacer diferentes reevaluaciones e ir guardándolas dentro del contrato, ¿vale? Y además, N valoraciones por cada una de las normas de valoración. N por IFRS, N por plan general contable, N por US GAAP, etc. ¿Vale? Vale, vamos a ver, por ejemplo, este contrato. Este contrato es un contrato que tiene una condición anual incremental, 11.000 euros el primer año en el 2016, 12.000 en el 2017 y 13.000 en el 2018, y tiene una condición de gastos de comunidad por 500 euros al mes, ¿vale? Cuando yo le meto los parámetros de la norma de valoración, le digo qué objeto estoy valorando, le tengo que decir el tipo de interés al que quiero que me descuente los flujos de caja, se le puede marcar alguno por defecto, pero luego modificar a nivel de contrato, ¿vale? Y le tengo que decir cuándo tiene que considerar, cuándo el flujo de caja, desde el comienzo. Por ejemplo, en este contrato es un contrato que empieza en enero del 2016 y le hemos dicho que desde el principio, ¿vale? Pero también le podría marcar
cuándo va a ser la primera contabilización desde SAP, para que me simule qué hubiese pasado si desde el principio se hubiese aplicado IFRS, pero me haga luego, digamos, el neto y se lo lleve a reservas de ese activo y de ese pasivo, porque el activo va llevando una vida y con una amortización lineal, y el pasivo va llevando otra vida, ¿no? Vale, entonces, por defecto, SAP me va a decir que la valoración de los flujos de caja se va hasta el fin del contrato, que es un contrato que terminaba en el 2018, pero yo puedo jugar con la fecha de final probable, eligiendo otros criterios, por ejemplo, de que para mí mi criterio dentro de mi empresa es el obligado cumplimiento o la primera break option. En función de esos criterios me puede, digamos, acortar la valoración del contrato. Una vez que tengo mis parámetros de la valoración, se lo asigno o tiene asignación a diferentes condiciones del contrato. Si recordáis, este era un contrato escalonado que hacía 10.000, 11.000, 12.000, entonces también tenía unos gastos de comunidad, pero estos gastos de comunidad no los está incluyendo en la valoración. ¿Por qué? Porque nosotros podemos crear grupos de condiciones sujetas a valoración y excluir otros. Entonces este contrato ya sabe que tiene que considerar la renta escalonada, pero no tiene que excluir los gastos de comunidad, ¿vale? Incluso considerando digamos, las rentas, le puedo decir luego a nivel particular si la debe considerar de forma completa, no considerarla o considerarla solo parcialmente, ¿vale? Esto sería el ejemplo de decir, no, de esta renta solo tiene que entrar en la valoración un importe, pero el otro no, ¿vale? Bueno, pues para ese tipo de cosas lo discriminaría a nivel de contrato y le diría, dentro de las condiciones que entran en la valoración, cómo entran, ¿vale? Una vez que yo tengo determinado mi valoración, podría lanzarlo en simulación o podría lanzarlo en real, ¿vale? Además, con este botón me dice cuál es el cash flow del contrato que está considerando en la valoración. En nuestro contrato de 11, 12, 13.000 anual son 36.000 y veo que me está excluyendo la condición periódica de gastos de comunidad, que era mensual, ¿vale? Porque no entra en la valoración. Con eso el sistema me va a generar, me va a saber el valor del contrato, bajo IFRS me lo va a traer a valor presente con ese porcentaje que yo le dije que tenía que descontar los flujos, en este caso era el 6%, y me va a hacer, digamos, el cuadro de amortización y el cuadro de intereses del activo y me va a dar de alta en balance el activo y el pasivo, ¿vale? Entonces veis que me está dando de alta un activo fijo por 33.890, que es el descuento de los flujos de caja a valor presente. Yo siempre puedo ver, está integrado con contabilidad, por lo cual siempre puedo ver los documentos contables que me ha generado, activo contra pasivo, con la determinación de cuentas que determine cada empresa. Por otra parte, tengo la amortización, el cuadro de amortización lineal del valor presente y, digamos, la amortización acumulada y el valor residual del activo. Tendré el cuadro de intereses del activo, ¿vale?, al porcentaje del 6%, el cuadro de gastos financieros y el cuadro de pagos al arrendador, ¿vale? Para contratos que además tienen que considerar valores iniciales como gastos iniciales, me crea otra pestaña donde me los está valorando también, ¿vale? Siempre tengo un log de cómo ha hecho la valoración, qué parámetros ha considerado, el descuento de los flujos de caja, los valores de la depreciación, etcétera. Y bueno, pues siempre tengo un histórico de las N valoraciones que he ido realizando, ¿vale? Si vamos a otro contrato, un contrato un poco más evolucionado, este otro contrato al que voy ahora, creo que es el contrato al 52, ¿vale? El contrato 52 tiene una peculiaridad, que es que en las condiciones del contrato tenía un gasto inicial. Es una condición única, imaginaros, de un derecho de traspaso, key money, ¿vale? Es una condición que en el flujo de caja del contrato solo viene una vez. Viene a 1 de enero de 2016, viene el pago de esos 20.000 euros. En cambio, a partir de febrero hay una renta mensual de 10.000 y unos gastos de comunidad de 500,
pero ese pago inicial del key money no viene reflejado, ¿no? Bueno, pues en los parámetros de valoración de IFRS veo que tanto la condición de renta base como el key money están incluidos y además SAP ya me lo considera como un coste inicial, ¿vale? Tiene una forma de clasificar los costes según la ley, considerando ciertas cosas que dice la ley, y ya tiene un initial cost. En esos casos, cuando yo veo la valoración realizada, aquí la estoy simulando, ¿vale? Me genera, además de las 4 pestañas que habíamos visto con la valoración del activo, amortización, pagos y pagos al arrendador e intereses, me genera otra tercera con la valoración de ese key money, ¿vale? De los 20.000, y podría también contabilizarlo desde SAP y lo está considerando en la valoración, ¿vale? En la valoración se va a componer no solo del descuento de flujos de caja de la renta, sino que también, como dice la ley, me va a considerar todo este descuento de flujos de caja, sino que también me está considerando esos derechos de traspaso de 20.000 y trayéndoselo todo a valor presente, ¿vale? Otro de los ejemplos que podríamos tener es aquí estamos viendo ejemplos de flujos retrospectivos, pero podría tener un retrospectivo, es decir, que aplico desde el comienzo del contrato, pero claro, ya llevo, digamos, cuando voy a contabilizar desde SAP, pues ya llevo un cuadro de amortización y un cuadro de pago de intereses del pasivo acumulado, ¿no? Entonces, este contrato que os voy a enseñar, que es el 54, este contrato es un contrato donde yo en los parámetros de valoración le he dicho, mírame los flujos desde inicio del contrato, pero yo la primera contabilización desde SAP la voy a hacer, por ejemplo, de forma posterior, ¿vale? Por lo cual, él me va a calcular todo ese flujo de caja acumulado y flujo financiero y de amortización del activo, y cuando lance la simulación me lo va a partir en, digamos, en 2 valoraciones. La valoración inicial, que sería considerar desde el 1 de enero del 2016, con su cuadro, su activo, con su cuadro de amortización hasta el 30 de junio del 2016, su cuadro de pagos y su cuadro de intereses, pero me va a hacer una segunda valoración ya como si lo lanzase, como si lo fuese a lanzar desde SAP, ¿vale? Por lo cual me la está haciendo desde el 1 de julio y me está considerando en ese momento el valor del activo, el valor de la amortización a futuro, el valor de los pagos al arrendador, los intereses, y además me tiene que hacer, digamos, un neteo del activo con el pasivo, porque ya no es la misma cantidad, y llevárselo a reservas, ¿no? Pues esa diferencia del activo y el pasivo, la contabilización a reservas, pues me la presenta si decido, pues, ir con el método retrospectivo y lo estoy aplicando a partir de una fecha, ¿vale? Además, ¿qué tiene el módulo? En la parte de resúmenes del contrato, en un contrato de real estate puedes ver diferentes informes, ¿no? Un informe nuevo que han creado es la valoración del cash flow para hacer seguimiento de todo lo que está pasando, ¿vale? Esto se ve muy bien, por ejemplo, el contrato que estábamos utilizando antes, el 52, ¿vale? Si yo aquí le digo, oye, enséñame, bueno, el 52, no, el 46, vale, vamos al 46. Vale, entonces aquí veo el cuadro según la norma de valoración, si tuviese N tendría normas de valoración diferentes, el cuadro con el valor del activo traído a valor presente, el valor de adquisición, con sus amortizaciones y el valor residual del activo, y con la parte del pasivo lo mismo, ¿no? El valor inicial del pasivo, el cuadro de pagos y de intereses que he hecho y el valor final del activo, ¿vale? Este es un informe que ya tengo disponible a nivel de contrato, además del informe de todas las valoraciones que he hecho en cada contrato, lo podría ver, ir a la valoración y ver los valores, ¿vale? Todo completamente integrado con el módulo de activos fijos, ¿vale? Entonces, para hacer esta valoración, tenemos la transacción de contabilización de toda la vida, que sería la que me hace, digamos, el pago al proveedor,
pero tenemos una transacción en contabilización nueva que es la que me va a hacer todas estas contabilizaciones, la del activo, la de los pasivos, intereses, etcétera. ¿Vale? Entonces, esto lo podemos ver en el menú funcional, donde ahora me ha aparecido vale, me ha aparecido aquí una transacción para contabilizar todas las valoraciones, que también lo puedo lanzar en modo simulación, me va a presentar las contabilizaciones a realizar y lo puedo lanzar de forma masiva por todos los contratos. Adicionalmente, para que veáis un ejemplo de cómo funciona la parte de contabilizar en diferentes layers, fijaros un contrato de este tipo, ¿no? Donde yo tenía un flujo era un contrato con pagos anuales de 36.000 euros que me lo traigo a valor presente y tengo mi cuadro de amortización del activo y mi cuadro de pasivo, ¿no? Bueno, con este contrato el sistema es multilayer. ¿Esto qué significa? Que la contabilización inicial, digamos, en función de la regla de valoración, se lo está asignando a un layer diferente. ¿Vale? Tenemos la contabilización del valor del activo inicial, activo contra pasivo. Tenemos los intereses financieros, que será una cuenta de gasto en P&G contra un pasivo. Tenemos la amortización del activo, que será amortización acumulada. Tenemos el pago al arrendador, que es el número 4. Y luego tenemos la renta normal. Bueno, esto para que lo veáis un poco cómo funciona en máquina, sería el siguiente ejemplo, ¿no? En el contrato 46 que estábamos viendo, si yo voy a ver la valoración que realicé, hay uno de los apuntes que siempre lo va a hacer, digamos, en todos los libros. ¿Vale? Al final estamos asociando cada regla de valoración de aquí, lo estamos asociando por parametrización a un layer diferente, a un libro diferente. ¿Vale? Pero cuando yo hago la contabilización de pago al proveedor, ¿vale? De gasto, vamos, del pago a proveedor, cuando me llega la factura, la contabilización periódica, que la veo en el flujo de caja del contrato y que la lanzo a través de la transacción RERA PP de toda la vida, pues esa es la que me hace gasto de arrendamiento contra el proveedor. ¿Vale? Me lo está haciendo por la renta más por los gastos de comunidad. Bueno, si os fijáis aquí, el Ledger Group está vacío. Cuando un Layer Group está vacío, significa que está contabilizando en todos los layers. ¿Vale? Este sería el asiento que estamos viendo aquí en rojo, que va a todos los layers, donde está, bueno, aquí utilizo una cuenta de clearing, que es gasto, pero sería un gasto a proveedor. ¿Vale? Sin embargo, si yo tengo mi código contable español, que en este caso pone el alemán, que es el HGB, pero en España sería el Plan General Contable, luego cuando hago la valoración me hace el apunte solo en verde y se lo asigna en layer, a ese layer. Pero si uso IFRS 16, que tiene que hacer todos estos apuntes del activo contra pasivo, eso lo está guardando en otro layer diferente que solo es específico de IFRS 16. ¿Vale? Es decir, este asiento estaba en todos los layers, pero si ahora me voy a ver los asientos de la valoración de IFRS, todos estos asientos que ha hecho, por ejemplo, del alta del activo contra el pasivo, fijaros aquí que lo está asignando a un layer group diferente, ¿vale? El L5. Y el L5 es IFRS. Es decir, que podría tener en finanzas establecida una contabilidad multilayer y guardar los apuntes para compararlos o para hacer análisis o para interfasearlos, etcétera, con leyes diferentes. Incluso en la cabecera del documento, todos estos documentos me van a salir como que no están contabilizados en el layer principal y cada uno se lo está llevando a un layer diferente. ¿Vale? Eso va a pasar con todos los apuntes que ha hecho la valoración bajo el ámbito IFRS 16. Siempre se lo está asignando al layer diferente. Si hubiese usado el Plan General Contable Español, pues podría ir contra un local layer, por ejemplo,
y si uso USGAP se iría contra otro librero diferente que sería el L7. ¿Vale? Esto es para que entendáis cómo funciona la parte de multilayer. Hay otra opción y es hacerlo con cuentas alternativas, ¿vale? Pero yo creo que quería enseñaros esta porque me parece interesante cómo está separado y cómo siempre voy a poder ver en función de en cada contrato qué normas de valoración o qué estándares de la regla contable de arrendamientos lo voy a tener separado, ¿vale? Bueno, yo creo que con esto, bueno, no sé si podemos ver algún contrato más. Bueno, vale, cuando hay una revalorización, por ejemplo, de IPC o porque prorrogo un contrato, podemos ver un ejemplo más en máquina, donde yo, si me voy al contrato 55, podría haber tenido una valoración inicial, aquí, valoración inicial, pero luego este contrato tenía una regla de ajuste que era IPC, ¿vale? En la cual yo he hecho un incremento de IPC, perdonad, aquí, ¿vale? He hecho un incremento de IPC, mi renta que era 100 mensual a raíz del incremento del 5%, ahora es 105, por lo cual en el flujo de caja del contrato, tengo un salto a partir de enero del 2017, donde se ve que la renta hasta 31 de diciembre del 2016 fueron 100 euros y ahora son 105. ¿Vale? Por lo cual, si yo había hecho una valoración inicial y me la había traído a valor presente, tengo que hacer una revaluación. ¿Vale? Tengo una transacción masiva para lanzar todas las revaluaciones y al final lo que me va a hacer el sistema es guardarme la valoración inicial, pero aquí me hará una revaluación teniendo en cuenta que ahora tengo mayor valor del activo, por eso me pone aquí Acquisition Increase, y me vuelve a sacar el cuadro de amortización, el cuadro de pagos, ya considerando la nueva renta, el cuadro de intereses, y bueno, en este caso tenía un derecho de traspaso, o perdón, una diferencia que se la lleva a reservas. ¿Vale? Y todo esto estaría disponible para verlo en el informe, en el overview, con todo el histórico de la primera valoración y las valoraciones subsecuentes en el informe explicado. ¿Vale? Esto ocurriría también con una prórroga. Se puede llevar por esto también la linealización de IAS 17, ¿vale? Es decir, la norma previa al IFRS 16, pues ahora ya no se lleva como se llevaba antes a través de una BADI que había liberado SAP, sino que en este caso, en los parámetros de valoración, yo le diré que es IAS 17, son parámetros más simplificados y lo que me puede hacer es la linealización de una renta, por ejemplo, en contratos con carencia o contratos escalonados. En este caso, no me lo lleva activo y pasivo, sino que lo que me presenta es meramente la renta linealizada. ¿Vale? Este era un contrato de 1.000 euros mes, pero tenía 3 meses de carencia y me calcula que la renta linealizada son 916 euros mes. Vale. Como decíamos, seremos capaces de excluir lo que es renta fija de renta variable. ¿Vale? Bueno, yo os he enseñado la integración directa con contabilidad. Si la integración se basase con el módulo de activos fijos, en parametrización tendríamos que decírselo, y por otra parte os he pegado un pantallazo de un ejemplo de contabilización con activos fijos. La diferencia está en que en la pestaña de parámetros de valoración, donde yo tengo mis normas de valoración, aquí aparece el activo fijo. ¿Vale? Activo fijo que se puede crear directamente desde el módulo de Real Estate. ¿Vale? Por lo cual me crearía una ficha de activo fijo, en este caso es la 400.360, con una clase de activos fijos, y en este caso la amortización del activo se lanzaría desde el módulo de activos fijos, pero con completa integración con el módulo de Real Estate. ¿Vale? Para que lo veáis, en ese caso tendría la transacción del módulo activos a C a B para contabilizar la amortización lineal del activo y verlo en el contrato. ¿Vale? Es una diferencia si uso el módulo de activos fijos o si directamente me voy contra cuentas de balance y lo gestiono todo
sin el módulo de activos fijos. Dependerá de cada uno de los clientes. ¿Vale? Bueno, y por no extenderme más, que ya estamos fuera de tiempo, la tercera parte del webinar era un poco qué enfoque hay que dar a un proyecto de implementación de IFRS 16. Deciros que en este sentido hay que tener una visión global o holística de lo que es un proyecto de este tipo. No es un proyecto de sistemas, no es un proyecto técnico, eso solo es una parte del proyecto que efectivamente la aplicación tiene que cumplir con los requerimientos, tiene que ser flexible para hacer diferentes simulaciones, sobre todo al principio, donde tengo que decidir si me voy con el método prospectivo, retrospectivo, qué implicaciones tienen balance y cuenta de resultados. Pero bueno, hay que darle una visión global desde preparar y planificar el proyecto interno, ver efectivamente cómo tengo mi arquitectura de sistemas, mi software, si es capaz de hacerlo, pero también es un proyecto de procesos y de gestión del cambio, ¿no? Por otra parte, una vez que ya estoy implementando el proceso, pues tendré que hacer una actualización de mis sistemas SAP con esos requerimientos técnicos que hemos visto a nivel de Engagement Package y Support Package, y donde habría, digamos, para aquellos clientes que no tienen el módulo de Real Estate, pero tienen SAP y quieren hacer digamos, una primera instalación de SAP ya para gestionar sus contratos de arrendamiento y además actualizarlo para hacer la valoración IFRS 16, sería esta parte de aquí. Pero también rediseñando cómo va a intervenir el departamento financiero, que es el que va a hacer las valoraciones, métodos de control y de gestión del cambio, ¿no? Tendré que ver el origen de datos, donde tengo todos mis contratos de arrendamiento, analizarlos, estimar el impacto en balance y finalmente implantarlo y ya, digamos, tener el Go Live con el IFRS 16. ¿Vale? Esto sería fecha desde hoy y esto es lo que están haciendo las empresas preparándose, porque aquí está el deadline, ¿no? Nosotros como REM Solutions ya estamos involucrados en proyectos de este tipo y bueno, pues tenemos, digamos que unos servicios de acompañamiento todo para esta parte, ¿no? Para asesorar no solo desde el punto de vista técnico, sino equipo multidisciplinar desde el punto de vista financiero, y estamos haciendo proyectos donde está la parte de auditoría, la parte fiscal, etcétera, la parte tecnológica, como equipos de trabajo, acompañaros en servicios de actualización y de instalación del módulo de Real Estate y del componente específico de IFRS, donde aquí, bueno, pues hemos paquetizado, estamos intentando industrializar lo que llamamos un starter kit, ¿vale? Para hacerlo de forma rápida. Y luego ya cuando es el proyecto de implantación y el Go Live, pues servicios de soporte y oferta de formación en todo esto que estamos viendo en esta parte. ¿Vale? Como os he dicho, yo pues ahora estaré mirando un poco el chat durante un rato por si eleváis preguntas que podamos contestar. Si no las podemos contestar directamente, pues bueno, nos quedamos con esas dudas que nos transmitís los clientes, que al final es cómo vamos aprendiendo, ¿no? De toda la casuística y de todo lo que hay que tener en cuenta. Y nada, daros las gracias por mostrar interés en este tema y particularmente y nada, que espero que os haya sido instructivo. Es una hora, pero bueno, estamos abiertos a si queréis profundizar sobre el tema, etcétera, os vamos a enviar la presentación y los datos de contacto y nosotros encantados de haceros demos más exhaustivas o de resolveros in situ las dudas que tengáis. Muchas gracias a todos. Como digo, si queréis nos quedamos escuchando. También os agradecería algo de feedback. Si de verdad el webinar en una hora ha sido instructivo como primer acercamiento a Real Estate, a SAP y al tratamiento, y si hay cosas que mejorar para webinars posteriores o temas donde los que queráis profundizar, porque aquí se queda corto en una sesión de una hora, pues oye, haríamos webinars posteriores profundizando sobre un tema concreto. Gracias.